docentes, así como para el intercambio de experiencias, ¿no? En el caso de estudiantes debe contribuir al logro de competencias, en el caso de docentes al fortalecimiento de sus capacidades para su desempeño académico del docente. Entonces, como esta es una acción que se complementa con los otros estándares que hemos visto, 9, 10, 11, 12, pues cómo se gestiona nuestra movilidad a nivel institucional, ¿no? Cómo es que la movilidad es pertinente con la capacitación, cómo es que la movilidad es pertinente con este logro de competencias, con el fortalecimiento de las capacidades del docente. ¿En base a qué? Un previo de evaluación, porque para poder definir un programa de movilidad tengo que conocer en qué aspectos, en qué áreas, ¿no es cierto? Tengo que yo desarrollar ese fortalecimiento de capacidades y ese logro de competencias de mis estudiantes. Bueno, entonces los procesos de evaluación me permiten a mí definir e identificar esas necesidades, ¿cierto?, de movilidad y de capacitación, y viabilizarlas a través de la movilidad, por ejemplo, ¿no? Para poder saber, para poder conocer los resultados que se obtienen, si la movilidad cumple o no ese propósito de logro de competencias, de fortalecimiento de capacidades. Si no es así, no tiene sentido desarrollar movilidad, porque hay un antes y un después. Antes de la movilidad de nuestros docentes, de nuestros estudiantes, y después de esa movilidad, ¿qué observamos? ¿Ha mejorado la situación? Esos estudiantes movilizados, esos docentes movilizados, en el caso de los estudiantes, han logrado, han contribuido, esa movilidad ha contribuido a que estos logren sus competencias. En el caso de los docentes, ha contribuido al fortalecimiento de las capacidades de este docente. ¿Y cómo monitoreamos y cómo cuantificamos eso? Bueno, esos docentes movilizados, por ejemplo, ¿no?, tienen un mejor desempeño en sus actividades académicas, hay un mejor desempeño en el aula, en transformar la información en conocimiento con sus alumnos, hay una mejor aceptación por parte de los alumnos respecto a ese desempeño del docente, entonces la satisfacción ha mejorado. Entonces esa movilidad ha sido útil y está logrando los resultados que esperamos, ¿no? Esos estudiantes movilizados han logrado sus competencias que habíamos establecido. Entonces tiene sentido gestionar la movilidad, ¿no? Pero solamente vamos a poder saber de ello si es que monitoreamos, si es que hacemos un seguimiento del impacto de estas en los procesos que denotemos, ¿no? El logro de competencias, la mejora del desempeño del docente. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? Las normas, hay que establecer la normativa, definir los procedimientos, ¿no es cierto?, para desarrollar la movilidad, tanto de docentes como de estudiantes, gestionar convenios, mantenerlos actualizados, esos convenios, definir los programas de movilidad para el docente, para los estudiantes, la información, ¿no es cierto?, los registros de la movilidad de estudiantes y de docentes, y el impacto, ¿no es cierto?, la evaluación y el impacto de las acciones de movilidad, el ejemplo que poníamos, ¿no? Entonces, reportes, informes consolidados de toda esa gestión de la movilidad son parte de la evidencia de que estas actividades o estas acciones logran los resultados que nosotros esperamos. Y observemos aquí, por favor, en el que tenemos el panorama de todo ese factor, ¿no? De la articulación, de la gestión del plan de estudios, de su articulación con la investigación, con la responsabilidad social, las características del plan de estudio, en sí, cómo gestionamos nuestro plan de estudio, nuestro currículo.
Bien, entonces hemos dado unos tiempitos para que podamos ver aquí y entender o comprender, ¿no es cierto?, cómo es que todas nuestras acciones siempre terminan interrelacionadas, articuladas, o deberían de denotar esa articulación, esa interrelación, ¿no? Los estándares, si bien aterrizan, especifican, detallan lo que tenemos que lograr, a nivel de programa tenemos que tener esa visión completa de las actividades que se gestionan aquí. Vemos nosotros aquí el estándar 9, el 10, el 11, el 12 y el 13, ¿no? Todo estructuración del currículum, las competencias, ¿no es cierto? Las estrategias del proceso de enseñanza-aprendizaje, las características del plan de estudios en función de toda esa descripción, de esa estructura, de esa secuencia, de esas estrategias que hemos definido para connotar esas características del plan de estudios, ¿no es cierto?, para poder gestionarlo en cuanto a perfiles, en cuanto a asignaturas, el cuadro de asignaturas, la malla curricular, las estrategias, los criterios del proceso de enseñanza-aprendizaje, la normativa para desarrollar investigación, acciones de responsabilidad social, las condiciones o requisitos para que una vez concluido el proceso formativo, ese estudiante pueda lograr su grado o título. Entonces, la revisión, la evaluación del currículo, del plan de estudios es permanente, porque ahí evidenciamos, ¿no? Ahí se evidencia los componentes del plan de estudios, sus características, la evaluación, ¿no es cierto?, de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando hablamos del estándar 20, por ejemplo, el seguimiento al desempeño del estudiante, que tiene que ver con todo esto, ¿cierto? De la gestión del proceso formativo en sí, la articulación de con el proceso de enseñanza-aprendizaje con las actividades de ¿Pero qué manta puede ser? con las actividades de responsabilidad social, con la complementación, ¿no es cierto?, del intercambio de experiencias o la movilidad. Todas ellas que se gestionan, se evalúan, se monitorean para poder definir y determinar cómo funciona nuestro sistema de gestión, de plan de estudios, de monitoreo, de cumplimiento de ese currículo, ¿no es cierto?, en la gestión a nivel docente, el rol, la responsabilidad del docente, a nivel del estudiante, el logro de competencias, en la responsabilidad del programa, de las acciones de soporte o apoyo que debe brindar para asegurar que éste logre cumplir con el perfil de egreso, ¿no? Las acciones de bienestar, las tutorías que hemos mencionado, la participación de los grupos de interés, por ejemplo, cuando hablamos de la revisión, actualización, ¿no es cierto?, del perfil de egreso, que hay que tener en cuenta, dice, las expectativas y las demandas de los grupos de interés. Todo ello se connota aquí, ¿no? Entonces, es un conjunto de todas esas actividades que las podamos visualizar en este factor, ¿no?, en el factor 4. No sé, escucho ahí, veo la mano levantada del maestro Fabio, por favor, lo escucho. ¿No? Maestro. Sí, lo escucho, maestro Fabio. Felicitaciones por esta presentación, doctor. Quería ver en el estándar número 9, por favor, si en esa diapositiva los podría ubicarse. Ahí la tenemos. En esa parte, cuando se habla
por ejemplo, dice, el programa de estudio tiene definidas las competencias que debe tener un estudiante cuando ingresa y egresa. Esa parte, ¿de qué manera podemos entender, o en todo caso, con qué documentos podemos cumplir, toda vez que en la parte inferior, en el otro párrafo, dice el perfil de egreso define las estrategias de enseñanza-aprendizaje, de evaluación del logro de competencias y criterios para la obtención de título y grado y titulación? ¿Eso podría explicarnos cómo o de qué manera podemos cumplir con los documentos que tiene la universidad? ¿Cómo no? Como se refiere a conocer las evidencias, ¿no es cierto? Eso, aquello que denota el cumplimiento. Sí. ¿No? Bueno, aquí cuando la principal evidencia en este estándar es el currículum, ¿no? El plan de estudios, el documento que parametra y delinea todas esas acciones, actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje, de la investigación, del modelo educativo, el modelo didáctico, todo lo que hemos conversado. Entonces, evidencia 1, el plan de estudios. Cuando nos dice que el plan de estudios incluye, entre otros componentes, los perfiles de ingreso y egreso, en ese currículo tenemos el perfil de ingreso, egreso y su explicación, ¿no es cierto?, el sustento a su definición y determinación, los objetivos educacionales, la malla curricular. El plan de estudios debería tener todo ello. Ahora sí, si queremos connotar por separado ello como evidencia, podremos recurrir nosotros a, por ejemplo, mantener o tener como evidencia la malla curricular si queremos precisar nosotros esa estructura, esa secuencia formativa de asignaturas, de horas, de créditos. La malla también es una evidencia para ello, ¿no? Los criterios y estrategias del proceso de enseñanza-aprendizaje, eso está descrito, está declarado en nuestro plan de estudios. El programa de estudios tiene definido